Beverly Hills, 1989. La familia Menéndez. Imagen de éxito, ¿verdad? Una casa enorme, carros de lujo, pero algo no andaba bien. Detrás de las sonrisas, un oscuro secreto se escondía. Lyle y Eric, dos hermanos, atrapados en una pesadilla. Sus padres, José y Kitty, tenían un poder oscuro sobre ellos. Esta es su historia, una historia de riqueza, engaño y al final asesinato. Lyle, el hermano mayor, carismático, ambicioso, vivía a la sombra de su demandante padre. Eric, el menor, seguía a su hermano, callado, con problemas. Ambos chicos anhelaban la libertad, pero la libertad, al parecer, tenía un precio terrible. Sus padres, José y Kitty, representaban el sueño americano, pero su éxito escondía una verdad más oscura. José, un hombre de negocios despiadado que exigía perfección. Kitty, hermosa, pero atrapada en su propia desesperación. ¿La presión sobre los chicos? Inmensa. El peso de las expectativas de sus padres, aplastante. Aquí es donde comienza nuestra historia, en una familia destrozada por secretos y mentiras. Una familia en camino a la tragedia. La noche era calurosa, tranquila. Agosto en Beverly Hills. Una noche como cualquier otra, pero dentro de la mansión Menéndez, algo siniestro estaba a punto de suceder. Se escucharon disparos, rompiendo el silencio. Los vecinos, asustados. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Llegó la policía. Luces parpadeando, sirenas sonando. Adentro, una escena de violencia inimaginable. José y Kitty Menéndez. Muertos. Sus cuerpos. Acribillados a balazos. Un descubrimiento espantoso. ¿Quién pudo haber hecho tal cosa? Las sospechas recayeron sobre los hijos, Lyle y Eric. Pero tenían una coartada, ¿verdad? Habían salido por la noche. Al menos, eso fue lo que dijeron. Pero algo no se sentía bien. Las piezas no encajaban. La investigación comenzó. Los detectives trabajaron sin descanso. Cada pista, cada prueba, examinada minuciosamente. La verdad, como una sombra, siempre acechando cerca. Pronto sería revelada. La investigación fue compleja. Los rumores empezaron. ¿Realmente habían salido los hermanos esa noche? Las dudas persistían. La policía no estaba convencida. Algo andaba mal. Entonces, un gran avance. Un psicólogo, el Dr. Jerome Osiel. Él había estado tratando a los hermanos y tenía una historia que contar. Una historia de abuso, de miedo. Una historia de un asesinato confesado. Los hermanos, al parecer, habían confiado en su terapeuta. Confesaron los asesinatos. Afirmaron que fue en defensa propia. Años de abuso, dijeron. Sus padres, unos monstruos. ¿Pero era esa la verdad? La policía creyó que tenía a sus hombres. Las pruebas se acumulaban. Los gastos excesivos de los hermanos después de los asesinatos. La confesión a su terapeuta. Todo empezaba a tener sentido. ¿Pero era justicia o algo más siniestro? A medida que la investigación se profundizaba, surgía una imagen más compleja. La familia Menéndez, lejos de ser perfecta. Detrás de la fachada de riqueza y privilegio, un mundo de dolor. Lyle, el protector, tratando de proteger a su hermano de la ira de sus padres. Eric, sensible, retraído, soportando la peor parte del abuso. Los hermanos, unidos en su sufrimiento. Sus padres, retratados como abusadores. José, el tirano, exigente, controlador. Kitty, cómplice en su silencio. Los chicos, atrapados. Su hogar, una prisión de miedo. ¿Pero era esa toda la historia? ¿Eran los hermanos realmente víctimas? ¿O eran maestros manipuladores, jugando la carta de víctimas para escapar de la justicia? Las líneas entre la verdad y la ficción se difuminaban. Sección 5. El juicio comienza. Una nación cautivada. El juicio de Lyle y Eric Menéndez. Un frenesí mediático. Las cámaras destellaban. Los reporteros clamaban. El mundo observaba, cautivado. Esto no era solo un juicio. Era un espectáculo. La fiscalía, confiada, presentó su caso. Asesinato a sangre fría. La codicia, el motivo. Los hermanos, argumentaron, eran unos niños mimados, malcriados, dispuestos a matar por dinero.
La defensa, una historia diferente. Una historia de abuso, de supervivencia. Los hermanos, afirmaron, actuaron por miedo, no por codicia. Años de tormento, llevándolos al límite. El jurado, enfrentado a una tarea difícil. ¿A quién creer? Las pruebas eran abrumadoras, pero había algo más en la historia de lo que parecía. El peso de la justicia, pesado sobre sus hombros. Sección 6. Lágrimas y testimonios. Los hermanos suben al estrado. La sala del tribunal en silencio. Todas las miradas puestas en el estrado. Lyle, primero. Luego Eric. Sus voces, temblorosas. Lágrimas corrían por sus rostros. Contaron su historia. Una historia de abuso. Hablaron de su padre, un monstruo. Abusivo, controlador. Su madre, fría, distante. Su infancia, una pesadilla. Años de sufrimiento. La sala del tribunal cautivada. El abuso, afirmaron, era insoportable. Sexual, físico, emocional. Vivían con miedo. Los asesinatos, un acto de desesperación. Tenían que protegerse. ¿Pero era esa la verdad? La fiscalía, escéptica, interrogó a los hermanos. Señaló inconsistencias. Cuestionó sus motivos. ¿Eran realmente víctimas o estaban tejiendo una red de mentiras? Las consecuencias, la vida tras las rejas, la prisión. Una dura realidad. Los hermanos Menéndez, despojados de su libertad. Sus vidas, alteradas para siempre. Atrás quedaron las mansiones y los autos deportivos, reemplazados por muros de concreto y barrotes de acero. Lyle, resiliente, se adaptó a la vida en prisión. Se convirtió en un líder, un mentor para otros reclusos. Eric luchó. El peso de sus crímenes, pesado sobre sus hombros. Encontró consuelo en la religión. A pesar de sus crímenes, mantuvieron su inocencia, alegando que eran víctimas. Su historia resonó en algunos. Se formaron grupos de apoyo. Se escribieron libros. El debate continuó. Los años se convirtieron en décadas. Los hermanos, envejeciendo tras las rejas. Su esperanza de libertad, disminuyendo. Pero entonces, un rayo de luz. Nuevas pruebas salieron a la luz. ¿Podría ser esta su segunda oportunidad? Un rayo de esperanza, nuevas pruebas y una posible apelación. La esperanza, un destello en la oscuridad. Nuevas pruebas salieron a la luz. Testigos se presentaron, sus historias corroborando las afirmaciones de abuso de los hermanos. ¿Podría ser este el respiro que habían estado esperando? Abogados, trabajando incansablemente, presentando apelaciones, argumentando que los hermanos no tuvieron un juicio justo, que el jurado no escuchó todas las pruebas, que los hermanos merecían un nuevo día en la corte. Las nuevas pruebas, convincentes. Los testigos dieron fe del temperamento violento de José Menéndez, su comportamiento controlador, su abuso, no solo de sus hijos, sino también de otros. Los tribunales tomando nota. La posibilidad de un nuevo juicio, real. ¿Podrían los hermanos ser finalmente libres? ¿O permanecerían encarcelados, perseguidos para siempre por los fantasmas de su pasado? ¿Justicia o venganza? El debate continúa. Los hermanos Menéndez, su caso aún en debate. ¿Justicia o venganza? Una pregunta que seguía dividiendo. Algunos creían que los hermanos eran víctimas, llevados al asesinato por años de abuso. Otros no estaban convencidos. Veían a los hermanos como asesinos a sangre fría, motivados por la codicia. Sus afirmaciones de abuso nada más que un intento desesperado por escapar de la justicia. Las nuevas pruebas añadieron leña al fuego. Aquellos que creían a los hermanos se sintieron reivindicados. Finalmente una prueba de que estaban diciendo la verdad. Sus partidarios se unieron a ellos, pero sus detractores se mantuvieron escépticos. Cuestionaron la validez de las nuevas pruebas. El momento, demasiado conveniente. Los hermanos, argumentaron, eran maestros de la manipulación, moviendo los hilos desde la cárcel. Una segunda oportunidad. ¿Caminarán libres los hermanos Menéndez? Décadas después, la saga continúa. Los hermanos Menéndez, aún tras las rejas. Pero con las nuevas pruebas, un rayo de esperanza. Una oportunidad para un nuevo juicio.
Una oportunidad para la libertad. Los tribunales, enfrentados a una decisión difícil, ¿creen a los hermanos? ¿Les conceden un nuevo juicio? ¿O mantienen el veredicto original? El peso de la justicia, pesado sobre sus hombros. El mundo observa y espera. Los hermanos Menéndez, su destino pende de un hilo. ¿Caminarán libres? ¿O vivirán sus días tras las rejas? Solo el tiempo lo dirá. Una cosa es segura. La historia de los hermanos Menéndez es una tragedia. Una historia de abuso, de asesinato, de justicia retrasada y del perdurable poder de la esperanza.